Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa y por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Hoy día, acá, ahora, tenemos un consultorio nutricional. Es importante nuestra salud y nosotros somos lo que comemos y hacemos que nuestro cuerpo esté saludable según las cosas que le vamos entregando, en el orden en el que se las damos y en las cantidades adecuadas para poder subsistir y desarrollarnos plenamente en salud. Por eso la nutrición es tan importante y le damos un valor especial en este programa. Hoy día nos acompaña la licenciada Norma Huaraca. Ella es coordinadora de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y Nutrición Saludable de la DIRIS Lima Norte, con un lema que estoy seguro que antes era muy importante, licenciada. Porque antes se decía, ¡ay, qué sanito está tu hijito rechonchito, bien gordito!, ¿no? ¿Más gordito, más saludable? Se lo pregunto a ustedes y nos contesta la licenciada Norma. Bienvenida, Norma, muchas gracias. Mucho gusto, gracias por la invitación. Sí, antes escuchábamos mucho esa frase, ¿no? Escuchábamos, mientras más gordito y rechonchito está nuestro niño, más cachetoncito, más sano. Sin embargo, eso sabemos ahora que no es la realidad, no es verdad, ¿no? No es lo correcto, porque a veces tenemos esta malnutrición por exceso, ¿no? Y eso es lo que ocurre y la situación de nuestro país, ¿no? De la sociedad, ahora ha cambiado. Antes veíamos más gente delgada y ahora cada vez vemos más personas más gorditas, ¿no? Licenciada, no solo en el Perú, en el mundo. Sí. Esto del sobrepeso, la resistencia a la insulina, la obesidad, la diabetes. El síndrome metabólico. El síndrome metabólico es pan de cada día, y no solo en el Perú, sino en el mundo. Y hay que hacer algo. Así es una epidemia que se ha ido trasladando de país en país y ya llegó a instalarse. Según datos del INEI, más del 60% de las personas tienen un exceso de peso aquí en el Perú, de las personas mayores de 15 años. ¿De 15 años? Así es, entonces... Es tremendo. Ahora, tiene mucho que ver, yo diría, dos cosas importantes. Tres, vamos a decir. Lo que comemos, sí, cómo lo comemos y la cantidad que comemos. Correcto, o sea, correcto. Son tres tremendos. Y la falta de gasto de energía que viene con el sedentarismo. Es exactamente. Básicamente. Pero solucionando eso global, estamos solucionando un problema futuro serio. Prevenir el sobrepeso y la obesidad requiere un gasto mínimo en realidad, ¿no? Son intervenciones costo efectivas, bastante promocionadas, pero que lamentablemente no tenemos la educación alimentaria suficiente para poder llevarlas a cabo, ¿no? Lo que dice, la cantidad que comemos es una parte importante. Lo que comemos también, ahora tenemos el consumo de más comida chatarra o productos industrializados, ¿no? Antes era más comida casera, iban al mercado y compraban verduras con las caseras de esa área, ¿no? Y se comía más ensaladas, por ejemplo. Ahora, día, doctora, ¿no? Exacto, así es, correcto. Y además, no solamente es el consumo de las verduras, sino la hidratación. Cada vez hemos cambiado la bebida, el agua hervida que consumíamos antes por refrescos industrializados, por bebidas gasificadas que tienen dulce, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros consumamos una gran cantidad de energía que al final se va convirtiendo en este exceso de peso. De acuerdo. Otra de las cosas es el apuro, doctora. Sí. ¿Cómo comemos? Correcto. La gente casi no mastica. Comemos muy rápido. Aspira la comida, doctora. Exacto, sí. O sea, el tema de la masticación también es algo importante porque interviene en que se active el centro de saciedad. Entonces, mientras más masticamos, más le decimos al cuerpo que estamos comiendo. Y eso va a ayudar a activar el centro de saciedad y nosotros nos vamos a sentir más llenos. Por eso es importante cuando hacemos la recomendación del consumo de ensaladas crudas sobre todo, ¿no? Estas que nos hacen masticar bastante nos van a ayudar a darnos una sensación de saciedad y llenura y va a evitar que nosotros consumamos mayor cantidad de carbohidratos como el arroz y la papa en el Perú son muy ricos.
siempre sucumbimos a estos placeres, ¿no? Entonces, una recomendación de nosotros en el consultorio de nutrición es consumir primero las verduras que nos hagan masticar mucho y luego seguir con el segundo. Vamos a ver que va a tener un impacto bastante positivo. Y son cosas que abaratan hasta los costos, no los encarecen. Así o sea, no es, estamos pidiendo correcto. más, estamos pidiendo un poquito menos. Y Así eso va a ayudar muchísimo a su familia. Otra de las cosas, doctora, que notamos normalmente es que en una familia donde hay sobrepeso es mamá subidita de peso, papá subidito de peso y la prole, todos los niños también subiditos de peso. Sí. ¿Por qué? Porque este es un hábito adquirido, Así queridos es. amigos. Correcto. Si usted como papá no da el ejemplo, los niños van a seguir haciendo lo mismo que mal hacen los papás. Hablábamos antes de enfermedades no transmisibles donde están la diabetes, la hipertensión, pero en realidad son transmisibles por los hábitos adquiridos que usted acaba de mencionar. Muy bien, me ha gustado ¿No? mucho, doctora, eso que ha dicho. Entonces, Porque sí son adquiridos, efectivamente. Exacto. A veces pensamos que y yo obviamente la diabetes no la voy a contagiar tocando a una persona, pero sí porque yo transmito los hábitos y tengo la costumbre de estar muchas horas sentada frente al televisor. Eso es algo que los niños copian porque aprenden de los ejemplos que ven. Entonces, si yo no como verduras, mi hijo no come verduras. ¿No? Bueno, doctora, en mi casa había la política, la verdad. Todo lo que se pone en el plato se come. Se come. ¿Ya? O sea, y además no hay especial para nadie, todo para todos igual. Desde mi papá hasta el último hijo y hasta las personas que trabajan con nosotros. Y vemos un resultado. Eso es. Así ¿no? es. Eso es. Y doctora, ahora hay, licenciada, mire, niños que solamente comen nuggets con mayonesa. Sí. ¿Ya? Y eso no es por culpa del niño, No. es culpa de los papás. Exacto. Hay algo que nosotros tratamos siempre de comentar en el consultorio, es quién es el responsable de la alimentación, ¿el adulto o el niño? Es el adulto. Por lo tanto, ¿quién debe ofrecer, ¿no?, una mejor alimentación al niño? Porque el niño está en un proceso de aprendizaje y eso es lo que tenemos que nosotros aprovechar. Así no me guste, yo debería ofrecer esos alimentos. Mucha de la comida, por ejemplo, doctora, son gustos adquiridos. Correcto. Y que se van haciendo con el tiempo. Claro, y que al final va cerrando un círculo que usted mencionó, el apuro. Estamos tan apurados del trabajo a la casa, de la casa al estudio, tenemos tan poco tiempo a veces que procuramos acortar procesos y utilizamos productos industrializados, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que aparezcan los nuggets que están listos para colocarlos precocidos en el microondas o en la sartén y la mayonesa que está lista y preparada para darle un mejor sabor, ¿no? Entonces, Claro, pues, la practicidad, pero Exacto. no necesariamente es ni lo más barato ni lo más fácil, aunque parezca mentira. así es, no necesariamente. Y todo lo contrario, está asociado más bien al exceso de peso y a la aparición en edades tempranas de enfermedades no transmisibles, crónicas, ¿no?, enfermedad cardiovascular, ¿no?, que va a hacer que la calidad de vida de las personas desde niños cambie, ¿no? Otra cosita es, comemos apurados, lo que decía, y luego los horarios. Sí. ¿Ya? O sea, hay que educar a nuestro aparato digestivo. Y para educarlo hay que entregarle la alimentación en horarios más o menos definidos. Correcto. Porque así va a haber una función Así más es. perfecta porque le estamos dando a ciertas horas más o menos lo mismo y eso va a permitir mejor absorción de los alimentos, menos balonamiento, menos llenura y un funcionamiento adecuado desde el principio hasta el fin. Así es. Además que este horario está muy asociado a nuestra programación, a nuestro reloj biológico que en algún momento lo hemos escuchado, ¿no? Hay un horario para que mi cuerpo pueda procesar los alimentos. Si yo no desayuno, tengo más probabilidad de hacer enfermedades no transmisibles, ¿no? ¿Por qué? Porque mi cuerpo lo estoy educando para ahorrar. Lo próximo que yo voy a comer lo va a guardar como grasita, ¿no? Y como paso mucho tiempo sentada, voy a empezar a acumular aquí. Eso pasa en los adolescentes ahora que estamos más cerca a las tabletas, a los celulares, a los videojuegos, ¿no? Hacen menos actividad física y el sedentarismo se instala con más rapidez. Estoy de acuerdo. Y una cosa, la dieta consiste no en no comer, ¿ah? No. La dieta es comer lo que hay que comer, porque no comer
es más contraproducente que comer. Ah, debe haber escuchado, no, pero yo estoy haciendo dieta, ya no como nada en la cena. Todo lo contrario, hay personas que saltan un tiempo de comida y lo que hacen es generar problemas gástricos, cardiovasculares, ¿no? Y luego te dicen en la mañana, solamente tomo un poquito de agua o juguito, y están haciendo un ayuno innecesario, depletando, gastando su masa muscular, sus músculos se gastan más rápidamente. Totalmente de acuerdo. ¿No? Doctora, ¿cómo reconocemos? Claro, si un niñito está rellenito, gordito, la gente dice no puede ser desnutrido, pero eso tampoco es real. Claro. ¿Cómo reconocemos la desnutrición en un niñito que puede estar o no, Sí. o no Sí, rellenito? sí, claro. Uno de los tamizajes, por ejemplo, es el tamizaje de anemia, ¿no? Porque puede ser gordito, y eso es algo que escuchábamos de las abuelitas. Sí. Pero si está gordito, ¿cómo va a tener anemia? ¿No? Eso es un mito, eso es falso, ¿no? Porque gordito o flaquito puede tener anemia. Entonces, uno de los primeros problemas a identificar es la anemia, que tiene graves problemas a largo plazo. Tiene problemas a largo, especialmente Así entre es. los 0 y los 6 años. O sea, Así es. Eso es lo importantísimo. Y mire, a nivel nacional, los menores de 1 año son los más afectados. 60% de los niños al menos tiene anemia a nivel nacional. Eso quiere decir Y eso se debe muchas veces a las condiciones sanitarias, porque hay tema de parasitosis, Sí, ese tipo de servicios cosas, básicos. servicios básicos, esas cosas, a lo que hay que dedicarnos como Estado, como país, Así es. a trabajar directamente, y una malnutrición producto de, a veces, de nuestra herencia ancestral, pero por justamente estos programas que estamos haciendo es para incentivar, inculcar y ver eso. Otra cosa es que mamás anémicas tienen hijitos anémicos. Claro, no porque le herede la anemia, sino porque el hábito del consumo de alimentos se va quedando, ¿no? Y se va adquiriendo y va, si yo no como higadito, sangrecita o alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia, mi hijito tampoco lo consume, entonces va a tener ese mismo problema. De acuerdo. Y las mamás anémicas sí tienen una parte importante en el nacimiento, porque como usted sabe, el corte tardío del cordón umbilical es una de las principales, ¿no?, estrategias para prevenir la anemia, y no siempre se da. Muchas veces tenemos que explicarles a las mamitas que eso es un derecho para ella y para su bebé sobre todo, ¿no? Siempre, un día vamos a tratar ese tema, el corte tardío o el exprimir también, Sí, que es algo que a mí infelizmente sí me enseñaron en mis épocas de interno, que era una cosa fundamental, aunque si después uno puede llegar a la desnutrición igual, ¿no es cierto? Igual, claro. Acá, amigos, lo que hay es una cosa, la anemia y la obesidad no tienen relación en Así realidad. es. Pueden convivir juntas. Pueden convivir. Así es, La pueden convivir. desnutrición calórico-proteica sí es algo que da bastantes más Sí. síntomas, Sí. y son niñitos que a la vista nomás se puede ver que están desnutridos. Vamos a hablar hasta el grosor del pelo, las uñas, los dientes, uno se da cuenta de Así eso. es. Felizmente son mucho menos casos de lo que hay acá, pero también es parte de lo que es la nutrición infantil. Muchísimas gracias, Gracias a usted, licenciada doctor. Norma Huaraca, muchísimas gracias. También saludo a la Diris de Lima Norte, pero vamos a seguir conversando porque la nutrición también ha cambiado mucho. Sí. Y ahora se promueve el consumo de ciertos alimentos que van a alimentar a nuestros aliados dentro del intestino. Correcto. La invito para un próximo programa. Muchísimas gracias, queridos amigos, ustedes. Muchas gracias. Espero que nos hayan seguido aquí en nuestro bloque nutricional. Regresamos enseguida. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bienvenidos, hola queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa a esta hora del día y gracias por compartir con nosotros y con su familia este bloque especial al recibirnos en sus hogares. Amigos, esta es nuestra consulta endocrinológica, consulta con el endocrinólogo. Yo siempre he dicho que la parte endocrinológica es quizás una de las más difíciles de entender
en medicina, debido a que estamos hablando de algunas glándulas que segregan ciertas sustancias que en mínimas cantidades son vertidas a nuestro sistema sanguíneo para que actúen en otros lugares. O sea, estamos hablando de hormonas. Y estas hormonas, además, muchas veces nos diferencian por las características masculinas y las características femeninas. Las hormonas están dadas, en este caso, cuando son hormonas de tipo sexual, así se les llama, no sé por qué, pero las hormonas son segregadas o, vamos a decir, liberan sustancias directamente a la sangre que producen los caracteres típicos del hombre y de la mujer. En la mujer, en el caso de los ovarios, y en el hombre, en el caso de los testículos. Y hay dos hormonas principales que nos diferencian. Por un lado, tenemos los estrógenos, las mujeres, progesterona también. Y por otro lado, la testosterona, mucho mayor en los varones. Para hablar de este tema tan complejo que tiene que ver con sustancias en microcantidades que van directamente al sistema sanguíneo, tenemos a la doctora Luciana del Pilar Rafael Robles, de mi querido Hospital 2 de Mayo, para que nos haga una pequeña charla acerca del estrógeno y la testosterona. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, muchas gracias también por la invitación. Bueno, sí, hoy día vamos a tocar un tema bastante importante que es acerca de las hormonas sexuales, como bien lo has comentado. En sí, nuestro organismo, el tema de las hormonas, que son sustancias en la sangre, están en un rango óptimo y esta pequeña variación puede hacer grandes cambios clínicos, ¿no? Desde cosas que vemos tan comúnmente, por ejemplo, en el ovario poliquístico, que se eleva un poquito una hormona masculina presente también en la mujer, puede hacer cambios como que se le caiga un poco más el cabello, que aparezca más vello en el cuerpo, o que hasta la grasa se almacene de manera distinta. Y en varones igual, un pequeño descenso en la testosterona va a ser la falta del deseo sexual, hasta la dificultad de la fuerza muscular también, entonces va a repercutir de múltiples maneras en nuestro cuerpo. Claro, la cosa, doctora, es que las hormonas ni siquiera se miden en miligramos, ¿no? Sino en nanogramos, o sea, es tan poquita la cantidad, pero que pueden hacer una diferencia absolutamente importante. Entonces, por eso digo que es complejo, porque además nosotros no lo gobernamos, doctora. O sea, yo no digo... si yo quiero que mi corazón lata más rápido, subo corriendo la escalera y hago que mi corazón lata más rápido. Pero yo no puedo hacer, a ver, segrega testosterona, y no voy a poder hacerlo, ¿no es cierto? Es un sistema que no gobernamos. Entonces, hay glándulas que producen estas sustancias. ¿Nos explica primero la de la mujer y después la del hombre para poder diferenciar? Claro, en general todo es un sistema. Entonces, empezando desde el cerebro, se genera una hormona, el hipotálamo genera una hormona que es la GnRH. Esa GnRH viaja al cerebro hormonal, que es la hipófisis. Ahí se genera LH y FSH. Y estas van hacia el ovario y ahí ya se genera el estrógeno y la progesterona. ¿Se dan cuenta cómo es una cascada de acontecimientos? ¿No es cierto? Y que nosotros no gobernamos. Y todo eso lo estudian los endocrinólogos. Entonces, doctora, perfecto. Es el producto final que tiene efectos importantes en nosotros mismos, ¿no es cierto? Exacto. Estrógeno y progesterona. ¿Pero por qué? Porque estas hormonas le han ordenado a los ovarios, que estas prohormonas le han ordenado a los ovarios, ponte a trabajar, segrega. ¿No es cierto? Exacto. Incluso hasta pequeñas fallas hasta en el transporte de estas hormonas también va a repercutir clínicamente. Entonces, todo es una cascada de eventos. Puede el efecto, por ejemplo, en algunas enfermedades el efecto está acá arriba, en otras cosas ya está a nivel ovárico, por ejemplo, igual en varones, ¿no? Es casi la misma secuencia, pero culmina en el tema de los testículos, ¿no? Donde se genera la testosterona. Donde se genera la testosterona. Ok, doctora, muy bien. ¿Cuáles son los efectos físicos que produciría, por ejemplo, en un hombre, meter estrógenos? ¿Qué pasaría
si aumentamos la cantidad de estrógenos en un varón o en una persona, vamos a decir, que no tiene influencia hormonal? ¿Cuáles son los efectos del estrógeno directamente en un ser humano? Bien, acá sí hay una variación, depende, y eso sí hay estudios grandes de esto, si es varón o mujer a quien aplicamos. Pero, por ejemplo, en un varón el aumento de estrógeno se va a caracterizar por un aumento distinto o depósito distinto de la grasa corporal. Va a ser más grasa en lo que son glúteo, como cadera. una mujer, más caderas. Exacto. Ajá. Okay. Puede haber también un cese más rápido del crecimiento óseo, por ejemplo, en púberes se puede dar una mayor detención ósea. ¿Qué otra cosa más puede haber? Como en general todo es de acuerdo a un equilibrio, el subir los estrógenos bajaría un poquito la testosterona porque iría a la influencia cerebral. Ajá. Y ahí habría adelgazamiento de la voz, Claro. por ejemplo. Se vuelve más pito, voz de pito, ¿no es cierto? Un poquito más aguda, menos grave, ¿no es cierto? Podría salir vello. Claro, o al contrario, disminución también del vello en ciertas zonas que son netamente de testosterona. Es raro que un varón de por sí tenga más estrógenos porque no es lo condicionado. Por lo general se genera un estrógeno débil a nivel de la grasa. De acuerdo. ¿Y eso incluye desarrollo de glándula mamaria, por ejemplo? Puede haber un aumento que se le llama ginecomastia. Ginecomastia. Ok. Esto puede ser inducido, vamos a decir, por el uso de hormonas o puede ser por alguna alteración en cualquiera de los lugares de la cascada de los procesos endocrinológicos. Así que por eso es tan importante estudiar este tipo de cosas. Por otro lado, ¿qué más tenemos? Si aumenta la testosterona en una mujer, incluso están de moda los rejuchips. A ver, nos cuenta un poquito, por favor. En mujeres sí el efecto es incluso un poco más florido, por así decirlo, porque la testosterona que producen las mujeres es en mínima cantidad. Una pequeña elevación, ¿qué es lo que va a hacer? A nivel físico, por ejemplo, en el pelo empieza a caerse el cabello, sobre todo en la región de la coronilla, como las entradas que se producen en el varón. Puede haber también aumento de vello en zonas que son dependientemente de hormonas. Por ejemplo, bozo, barbilla, espalda superior, espalda inferior, pecho, línea del abdomen, incluso muslo. A veces hay mujeres que llegan a consulta y dicen, doctora, pero tengo vello aquí en brazos, en piernas, pero ese no es mucho de afluencia hormonal. Las zonas donde sí es vello por afluencia hormonal es bozo, barbilla, como les había explicado el tema de la línea media. De acuerdo. Desarrollo quizás de masa muscular. Sí, y también igual, el mismo depósito de grasa corporal varía, ¿no? Ahora es más a nivel abdominal, de pecho también, más que en cadera y glúteo. Miren, amigos, las hormonas en el fondo nos gobiernan. Es una cosa que tiene que quedar bien claro. Doctora, y esto es sencillo hacerlo en un screening hormonal. FSH, LH, GnRH, progesterona, estrógeno, testosterona. Básicamente esto es medible y los laboratorios lo hacen con mucha frecuencia, ¿no es cierto? Exacto. Sí, incluso a veces necesitamos pruebas especiales o en determinados días de regla. Por ejemplo, a veces a la mujer le pedimos en tercer día de regla que se tome determinados exámenes. Incluso nosotros, por ejemplo, lo que más clásicamente vemos son mujeres que llegan con aumento de vello corporal. Entonces, en las mujeres sí es, aparte de producir un poquito de testosterona en la parte de los ovarios, también hay otro tipo de hormonas masculinas que se generan en glándulas suprarrenales. Entonces, también se pueden medir ellas. Es un poquito más complejo, pero también se puede medir. De acuerdo. Acá es bien claro, existen algunos estigmas, vamos a decir, estos estigmas que están en nosotros mismos, si está cambiando cierta actitud, o si usted, por ejemplo, tiene una depresión, o ha tenido una cirugía a nivel de los ovarios, o ha tenido una cirugía a nivel de los testículos, es importante reemplazar, regenerar, reevaluar toda la cascada por la cual vienen los trastornos hormonales. Y eso se hace con médicos especialistas. En nuestro país contamos con gran cantidad de especialistas de muy buen nivel que pueden ayudarnos a manejar estas situaciones hormonales. Afortunadamente hay tratamientos, doctora, esa es otra de las cosas. No es que uno esté condenado a vivir con esto, al contrario, hay tratamientos específicos que ayudan a sobrellevar adecuadamente y probablemente curar problemas
de origen endocrinológico específico. Doctora, le quiero agradecer muchísimo porque ha sido súper clara y además me ha ayudado a hacer un tema que no manejo muy bien, pero que además ha sido con mucha facilidad, mucha naturalidad, y de eso se trata, que llegue a sus hogares con la mejor información posible. Ha sido el estudio del estrógeno y la testosterona a partir de una consulta endocrinológica. Muchísimas gracias a la doctora Rafael Robles del Hospital 2 de Mayo. Muy amable, doctora, muchas gracias. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa. Le vamos a dedicar este bloque muy especialmente a todos nuestros amigos con algún problema de la visión, porque este es nuestro consultorio oftalmológico. Consulta con un especialista. Nos acompaña el doctor Félix Torres Cotrina, especialista en baja visión y rehabilitación visual, director general del Instituto Nacional de Oftalmología, Gran Hospital El Hino, donde hicimos en algún momento rotaciones especiales para temas del ojito. Hoy día, además, con un tema muy especial, usted ha notado alguna vez que especialmente en niños, aunque se ve evidentemente en adultos, hay algún defecto donde el niño desvía la mirada, desvía uno de los ojitos. Eso tiene un nombre y ese nombre es el estrabismo. Para hablar de este tema, para que nos explique cuál es la causa, qué se puede hacer para solucionar este problema, qué implicancias tiene en nuestra salud, nos acompaña el doctor Torres, que nos dará esta pequeña charla. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Borda. Gracias a la audiencia. Y sí, bueno, sabemos que el estrabismo es una condición que tiene múltiples causas, ¿no? Hay una causa genética, donde el problema está a nivel neuromuscular, ¿no? Entonces, a veces hay demasiada funcionalidad de uno de los músculos extraoculares que va a producir desviación del ojo, ¿no? Ajá. Claro, un ojito mira recto y el otro tiende a desviarse. Claro. Entonces, a veces, incluso me ha pasado alguna vez, doctor, donde se tapa el ojito bueno para que el ojito malo trabaje más, o sea, para que los músculos se fortalezcan, porque, amigos, les tengo que decir, los ojos tienen unos músculos especiales, tan especiales que nacen directamente del cerebro, pares craneales, ¿no es cierto? Así es, claro. Entonces, estos pares craneales, motor ocular común, motor ocular externo, que son ramas del cráneo, inervan músculos. Es bien interesante, claro, eso, doctor. Entonces, en esa fisiología puede haber incompetencia, ¿no? Entonces funciona más un músculo que el otro y va a producir el estrabismo. También tenemos el tema refractivo. A veces el niño necesita lentes, ¿no? Y de acuerdo a la medida puede producir también cierto estrabismo, ¿no? Por el tema refractivo, ¿no? Doctor, estamos viendo, por ejemplo, en la imagen acá en la espalda, donde vemos perfectamente un ojito que está más o menos en el centro del globo ocular, y el otro se está yendo hacia adentro, claro, hacia la región nasal. Nasal, ¿no? Y esto se ve a veces porque los niños en realidad quizás todavía no han terminado de desarrollar la musculatura de ese ojito y está jalando más un lado que el otro. ¿Eso claro, es? Sí, claro. Entonces ahí que tenemos que trabajar, ver si es un problema refractivo. A veces con lentes nomás comienza el ojo a alinearse y solamente se puede tratar con lentes. A veces si se mantiene el estrabismo hay que ver qué otro tratamiento le podemos ofrecer, ¿no? Ahora, a veces el ojo que está desviando es el ojo que menos ve. Al tener menos visión, el ojo tiende a desviar. Entonces ahí tenemos que usar, como usted dice, los parches, con los lentes, para que ese ojito comience a funcionar, ¿no? La idea de parchar el ojo sano a alguna persona le puede parecer un poquito raro, ¿no es cierto? Claro, pero si mi hijo tiene el ojo que no ve bien, es el ojo de acá. ¿Cómo le van a parchar el bueno? Dice la gente, ¿no? Claro. ¿Le puede explicar a nuestros amigos qué es lo que sucede con eso? Claro, incluso uno puede tener sus hijos, ¿no? Los pequeñitos, ¿no? 2 añitos, 3 añitos, que incluso o van al nido o incluso en primer grado, la profesora ve que ven bien, su tarea, no tienen problema visual aparentemente, ¿no? Le chequeamos y solo un ojo ve bien, el otro no. Esa es la ambliopía o el ojo perezoso, ¿no? Que también es causa del estrabismo.
Entonces, es una causa del estrabismo. También, Vamos a hablar de ambliopía en otro bloque seguramente. Entonces ahí hay que poner el parche en el ojo bueno para que el ojo que tiene poca visión comience a desarrollar, ¿no? Cuando uno nace todavía no desarrolla completamente la visión, entonces va desarrollándose, inclusive el ojo va creciendo y termina su crecimiento a los 21 años, ¿no? Entonces todo ese tiempo que tenemos para el desarrollo visual. Y hasta los 12 años completamos la visión binocular, la visión en 3D, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso tiene un camino. Ahora, el niño es bien sensible. Si el niño nace y por alguna razón le tapamos un ojo, un día, por ejemplo, ese ojo comienza a perder rápidamente su función visual, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque el niño está aprendiendo a ver, claro, ¿no es cierto? O sea, claro, el cerebro es quien en realidad ve, ¿no? El que ve es el ojo, recibe la información al cerebro y manda la información al cerebro. Entonces, cuando se bloquea eso, se demora el desarrollo, claro, de desarrollar buena visión, porque creo que es hasta los 6 años, doctor, que uno aprende a mirar. No, realmente hasta los 12 años es la visión binocular inclusive, ¿no? Okay. Ahora, desde que nacemos, uno nace incluso no ve completamente en colores. Recién al tercer mes comienza ya su visión más plena de los colores, por ejemplo, ¿no? Y el ojo va desarrollando, entonces comienza a alinearse tanto el crecimiento ocular como la función visual que lleva la imagen al cerebro. Entonces y ambos ojitos tienen que ir a la misma velocidad. Si uno desarrolla más que el otro, entonces va a haber, tenemos el famoso ojo perezoso, o también puede haber más función en uno que en el otro. También en cuanto a los músculos extraoculares, viene el tema del estrabismo, ¿no? Y también hay el tema del pseudoestrabismo. Entonces, por ejemplo, niños, la mamá lo ve chiquito, caramba, el ojo aparecía esta imagen, donde si uno hace el examen está bien el ojo, es un falso estrabismo. Se ve más en los niños que tienen el párpado un poco medio así como achinaditos con el pliegue nasal, entonces se mete ahí el ojito, se asusta al familiar. Es tremendo, doctor, pero acá hay un detalle, ¿no? Porque tengo entendido que cuanto antes se acuda a un médico especialista es mejor, ¿no es cierto? Claro. O sea, ¿cuál es la edad? Porque es difícil que un niñito te diga, si no sabe todavía el abecedario, tú no le vas a ver agudeza visual, ese tipo de cosas, A, B, C, D, E, mirando una pantalla, porque ni siquiera sabe las letras, ¿no? Entonces, pero esa parte de la oftalmología pediátrica, esa parte del desarrollo de la visión, ¿quién la maneja? ¿Cómo la maneja? ¿Qué es lo que se debe hacer? No, ni bien nace el niño, el neonatólogo, el pediatra tiene que estar en alerta y el familiar también, la mamá o el papá. ¿Por qué? Porque nace el niño, puede ser que un ojito es diferente el brillo en la zona pupilar, ¿no? Entonces puede haber una opacidad o un brillo diferente como una leucocoria que le llamamos nosotros los médicos y puede implicar una catarata congénita, un retinoblastoma, etcétera, ¿no? Que también es causa también de estrabismo. Entonces, y no va a desarrollar la función visual. O sea, ni bien se detecta algo anormal cuando el niño nace, derivarlo al oftalmólogo, ¿no? O sea, no importa que el niño no se pueda comunicar todavía, ¿no? Inclusive cuando nace ya sabemos cómo va su desarrollo visual. Si sigue con la mirada a los objetos, si sigue la luz, si agarra los objetos, uno ve entonces el desarrollo visual desde que nace. Según su desarrollo, al mes debe estar haciendo tanto, a los 3 meses debe estar haciendo tanto el niño, entonces sí se puede evaluar ni bien nace el niño y en los meses que continúa. Si una mamá nota cierta desviación de un ojito, de un niño de 4, 5, 6 años, por ejemplo, esto sí tiene, digamos, claro, dependiendo del diagnóstico, etcétera, muy buenas posibilidades de solución a futuro, ya sea con lentes, ya sea con algún otro procedimiento. Claro. Ahora, yo siempre recomiendo, si un niño nace aparentemente sano, con buena visión, ¿no? Su desarrollo normal, el primer chequeo es cuando empieza a colaborar, 2 años y medio, 3 años. A los 3 años tengo que llevar al oftalmólogo para hacer cómo está su función visual ojo por ojo. A veces con un ojo ve perfecto, el otro ojo ve el 50%. Entonces hay que darle un tratamiento ahí. Perfecto. Una vez que el niño interactúa, se comunica de alguna manera, es ahí importante colabora. Ahí colabora. Inclusive hay imágenes, no necesariamente letras, que puede el niño identificar. Este es, ¿no? Digamos... Un osito. Claro, un osito, un patito, entonces identifica, ¿no? Y es más, hay pruebas cercanas, ¿no? De una mariposa, ¿no? De una mosca, el niño intenta agarrar el ala y eso quiere decir que su visión de ambos ojos está bien, pero si no ve todo plano, entonces el niño entonces puede tener un ojo que ha desarrollado más que el otro, está el ojo y se detecta el problema y se ve. Doctor, en caso que, por ejemplo,
¿hay la posibilidad quirúrgica para poder solucionar, ya sea mejorando transposición de músculo, o que el músculo jale un poquito el ojo, más por un tema estético que visual eventualmente, o es un tema visual también? En niños más es funcional. Es funcional. Ahora, y es más, para completar lo que estábamos conversando, si al niño le tapas el ojo bueno y el otro ojo es malo, le tapas el bueno, le va a incomodar. Porque como ve poco con este ojo, se lo va a intentar sacar. Es una forma de saber si el otro ojo también está bien. Tapas un ojo, está bien. Y le tapas el ojo bueno y este ve poco, va a querer sacárselo. Una forma de ver si qué ojo está bien también, ¿no? Ahora, el tema de la cirugía, sí, se opera el estrabismo. También hay el Botox, también, de acuerdo al... Para ablandar el ojo que está jalando mucho. Claro. Entonces, de acuerdo a la evaluación, dice, este es para Botox. No, este es para un tema, operamos solo un ojito, ¿no? Operamos ambos ojos, entonces el tema quirúrgico también está. También está dentro del arsenal terapéutico que pudieran tener los oftalmólogos. Acá, amigos, es que la desviación de un ojo es un signo que, digamos, no tiene por qué ser grave, pero es un signo de que algo no está bien, porque no está en el sitio donde debería estar. Claro. Y ese ya es motivo suficiente para hacer una consulta especialista con el oftalmólogo. No hay que pensarlo mucho, ¿no? Claro. O sea, eso es, porque incluso con un par de gafas se puede solucionar, pero siempre en manos de un especialista. No, nació con el ojito chueco. Eso no es así. Uno puede actuar para mejorar la salud de los pacientes. Así es. Perfecto. ¿El tiempo de rehabilitación, el tiempo de recuperación, doctor, más o menos se puede calcular? Claro, si el niño tiene desviado el ojo y el ojo con la medida ve al 100%, digamos el 20-20, ¿no?, de visión, desarrolla muy bien. Pero si un ojo ve poco y así le pongas en lentes, ya no tiene mucha visión, ese ojito puede tender a desviar otra vez. Por eso, bueno, en el niño sí hay más esperanza, porque con los parches desarrollamos la visión, completamos el desarrollo visual, tenemos 100%, entonces va a ser un éxito la cirugía de estrabismo. Amigos, ya lo saben, acá la forma es como siempre hemos dicho, prevención. Pero si usted mamá, usted papá, se da cuenta que hay algo en sus ojitos que por alguna razón desvía la mirada y el otro ojo se mantiene, es un signo para tomar en cuenta y es un signo que nos obliga como papás a tomar una actitud terapéutica adecuada, acudiendo a un centro oftalmológico donde se tienen las herramientas para poder solucionar el problema, especialmente a futuro, con la función de los ojitos, un órgano de los sentidos, el cual no podemos desperdiciar. Muchísimas gracias, doctor, muy amable, al doctor Félix Torres Cotrina. Muchísimas gracias, queridos amigos, a ustedes por habernos acompañado en este bloque tan interesante. Ya lo sabe, un signo de alarma más con respecto a nuestra visión. Nosotros regresamos enseguida. Bienvenidos, queridos amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque, el cual quiero contarles un poquito la experiencia casi de mi vida en los últimos 40 años. Tuve tenido oportunidad por cuestiones de trabajo de hacer servicios, básicamente en el departamento de emergencia de una clínica privada y también de hospitales del sector del Ministerio de Salud. Pasar casi toda una vida trabajando en emergencia nos dio la oportunidad de poder sacar una publicación que se llama Tú puedes salvar una vida, manual de emergencia de primeros auxilios. Este librito, que viene a ser la recopilación de muchos años de experiencia, además basado en ciencia, en evidencia y en experiencias personales, pretende básicamente tratar de educar a la gente a enfrentar una situación muy especial que puede llegar a ser sumamente estresante. Se denomina situación de emergencia a toda aquella que por presentarse de manera
imprevisible, violenta o súbita pone en peligro inminente o altera gravemente la salud o la vida de las personas. Este es un letrero que yo solía ver sentado en una silla de ruedas en la puerta de emergencia en una clínica local. Trataba de explicar qué cosa es una emergencia. Amigos, para una persona que le duele la muela, un dolor de muela puede llegar a ser una emergencia. Pero una persona que lo atropella un auto, para todo el mundo es una emergencia. Cualquier situación que pone en riesgo la salud o la vida de la persona de manera súbita o violenta es una emergencia. La ley de la medicina dice primum non cere. Primero, no hagas daño. Si no puedes o no sabes enfrentar una situación de emergencia, lo mejor es dejar que otro lo haga. Pero hemos creado nuestro librito para que la gente por lo menos tenga la información de ver si puede hacer algo en esos momentos claves, en esos momentos específicos donde se necesita la mano de alguien que sepa algo más que el resto. Y para eso existen reglas muy, muy especiales. Y nosotros hemos comenzado diciendo que hay una regla clave, básica y fundamental, ya que nosotros probablemente no vayamos a solucionar el problema. Lo que vamos a hacer es manejarlo hasta que gente que esté más capacitada que nosotros llegue a la escena donde se ha producido esta emergencia. Por eso es que es tan importante, queridos amigos, entender lo que hay que hacer. No todas las personas pueden ser socorristas. Existen algunas personas que por temple, carácter, por preparación, tienen cierta experiencia o pueden manejar situaciones estresantes, pero no todos estamos preparados. Lo que sí tiene que quedar en claro es que todos podemos ayudar, ya sea manteniendo a la gente alejada o simplemente haciendo una llamada por teléfono. Y ese es el deber de todo ser humano para nuestros congéneres. La ley principal se llama PAS, Ley Paz, Paz con S. Porque lo primero que hay que hacer ante una emergencia es proteger. P de proteger. ¿Qué? ¿Proteger qué? Proteger el entorno del herido. Si hay, por ejemplo, un atropello, tú no puedes meterte en el medio de la pista a tratar ese atropello porque primero tienes que tener la seguridad de que no van a haber dos atropellados si te quedas ahí, sino hay que proteger al paciente, ponerlo a buen recaudo. Si se está derrumbando una pared, no te puedes ir a meter abajo de la pared a retirar a atender a una persona. Primero hay que retirarla a una zona que sea a salvo. P de proteger, proteger al paciente y proteger el entorno. A, ¿qué quiere decir la A? P-A-S, conducta paz. Avisar. Suele pasar que ante una emergencia todo el mundo cree que ya otro llamó a la emergencia, a los bomberos, a las autoridades, y resulta que nadie ha avisado. Se sugiere, como socorrista, encargarle esto a alguien, decir, tú llama por teléfono. 116 los bomberos, busca el teléfono de Serenajo, llama a la comisaría, llama a quien tengas que llamar, pero avisa. P, proteger, A, avisar. Y S, ahí se procede a socorrer. Pero para socorrer tienes que por lo menos saber los principios básicos de los primeros auxilios. De eso se va a tratar nuestro bloque para poder aprender a enfrentar estas tremendas situaciones de estrés. Y lo hemos puesto
en las fiestas de fin de año, porque son los momentos en que quizás hay más efervescencia, donde se producen más incendios, donde existen mayor cantidad de quemaduras por pirotécnicos, por ejemplo, donde existen mayores riesgos de infartos por el estrés, donde existen intoxicaciones alimentarias, donde existe atragantamiento, donde existen problemas de, vamos a decir, de intoxicación alcohólica, donde existe depresión, intentos de suicidio, todo esto en este momento, en estas fiestas especiales que logran generar en nosotros ciertas angustias de viene un año que se acaba y que las cosas no me han ido bien. Entonces, en estos momentos es donde uno puede enfrentar quizás mayor cantidad de emergencias. Los primeros auxilios tienen una base fundamental, que es atender la emergencia hasta que llegue alguien más especializado. Y para eso se trata de estabilizar al paciente. ¿Cómo enfrenta uno una emergencia? Lo primero es acercarse al herido, presentarse y preguntarle quién es, cómo está, cómo se llama. Hola señor, ¿cómo está? Mi nombre es Tomás Borda, soy médico. ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Qué le duele? ¿Cuál es el principal problema? Ahí me voy a dar cuenta si está respirando bien, si está consciente, si ha perdido la conciencia. Voy a aprovechar para tocarle el pulso. En este manual de primeros auxilios se dice cómo hacer cada uno de estos procedimientos, cuántas veces respira, si tengo a la mano una linternita o algo, o puedo ver, después de haber visto algún accidente, puedo darme una idea general de qué se trata la emergencia. Pero uno debe siempre quedarse con el paciente y apoyarlo si es que uno va a ser un socorrista. Pulso, respiración y grado de conciencia. 3 datos importantes que son muy sencillos de evaluar. Y es una información muy importante que la persona que va a acudir después a ayudarnos, ya sea un enfermero, un médico, un paramédico, puede dar muchísima información. El paciente estuvo inconsciente, a los 5 minutos recuperó la conciencia. Tiene una herida en la pierna, otra en la rodilla izquierda y le duele la espalda. Un montón de datos que usted puede haber ayudado solamente con arrodillarse al costado de un paciente. ¿Lo podrá hacer? ¿Usted tiene esa capacidad? Vamos a tratar de ir desarrollando este pequeño librito que nos dice cómo uno puede llegar a salvar una vida. Porque usted o alguien de su familia puede salvar una vida. Amigos, este va a ser un nuevo capítulo de lo que vamos a ir haciendo en el transcurso de nuestros siguientes programas, basados en ciencia, en evidencia y en más de 35 años de experiencia en emergencias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir con más de este tema en nuestros siguientes programas. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos el día de mañana a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde en IRTP, Canal 7.